El apocalipsis. La desaparición de toda una sociedad o su autodestrucción. El fin de una civilización. Nosotros, mientras seguimos con nuestra vida diaria, apenas pensamos en eso. Estamos convencidos de que algo así no podría pasarnos. Pero a otras civilizaciones les ocurrió. Apocalipsis de la antigüedad. Durante miles de años, los humanos hemos cultivado mitos y leyendas. Desde la batalla de Troya a la ciudad de oro perdida. Pero hay un mito que sigue infundiendo miedo. Una leyenda que nos ha llegado a través de los antiguos griegos. El mito del rey Minos y el Minotauro. El rey Minos, gobernante de una gran civilización en la isla mediterránea de Creta. El Minotauro, un monstruo como no ha habido otro. Medio hombre, medio toro. Encerrado en un laberinto bajo el castillo del rey Minos. Un rey que venga el asesinato de su hijo en la antigua ciudad griega de Atenas, alimentando al Minotauro con jóvenes atenienses. Pero, ¿y si algo de este mito fuera cierto? ¿Y si hubiera existido una gran civilización en Creta? Una cultura que adoraba al toro, donde saltar sobre un toro se consideraba un ritual sagrado, donde los símbolos taurinos dominaban el arte y la arquitectura. Conocemos a este pueblo como los minoicos, una civilización que floreció hace más de 5000 años, durante la Edad del Bronce. Se trata de una sociedad muy sofisticada. La primera civilización de Europa que tiene sus propias lenguas, su propio estilo arquitectónico. Hablamos de edificios de 3 pisos de altura. Una cultura que creó algunas de las obras de arte más bellas de la prehistoria. Una cultura en la que mujeres y hombres parecen haber convivido en armonía. El poder femenino en la sociedad minoica es realmente intrigante y no tiene muchos paralelismos con otras culturas de Europa o de toda la Edad del Bronce en la época. Una sociedad que comerciaba con alimentos, vino y tejidos con civilizaciones de todo el Mediterráneo. Un pueblo marinero que utilizó su dominio del mar para establecer relaciones comerciales con los antiguos egipcios al sur, con los hititas en lo que hoy es Turquía y con los micénicos de Grecia al norte. En una región dominada por estos imperios guerreros y gobernada por reyes divinizados, los minoicos vivían en una sociedad definida por la paz y la prosperidad. Mantenían una gran red comercial. Los minoicos debieron dominar los mares en esta época. Y así fue aproximadamente hasta el año 1300 a.C., cuando toda esta civilización parece desaparecer. ¿Cuál fue el apocalipsis que aniquiló a los minoicos? ¿Qué pasó con la gente? ¿A dónde fueron? ¿Qué destino tuvieron? ¿Hay algo de verdad en la leyenda del Minotauro? Apocalipsis de la antigüedad. Los minoicos.
Creta es una de las islas más grandes del Mediterráneo. Con su clima templado durante todo el año, acceso al mar para pescar y una buena tierra para cultivar, no es extraño que la isla haya estado habitada desde hace más de 100.000 años. La posición de Creta en el Mediterráneo, cerca de Europa, Asia y el norte de África, la convirtió en un centro de intercambio comercial durante miles de años. Y también en un objetivo prioritario para invasores extranjeros que buscaban un punto estratégico. Hoy la isla es un popular destino turístico que recibe hasta 5 millones de turistas al año procedentes de todo el mundo. Pero bajo las tabernas y los olivares se esconden las semillas de muchos mitos y leyendas. Nuestra búsqueda comienza en el pueblo de Nosos, a unos 5 kilómetros al sur de la capital, Heraclión. Corre el año 1900 cuando el arqueólogo británico Arthur Evans comienza a excavar en Nosos. Arthur Evans es un arqueólogo británico. Nace a mediados del siglo XIX. Es un hombre victoriano fascinado por las civilizaciones de la antigüedad. Evans está excavando en un momento en el que el interés por la antigua Grecia está en su apogeo. Se inspira en los recientes descubrimientos de una antigua civilización griega hallados en la ciudad de Micenas, en el sur de Grecia. Conocidos como los micénicos, estos grandes guerreros y comerciantes son considerados los antepasados de la antigua Grecia. Los restos descubiertos sitúan los orígenes de la cultura griega en torno al año 1500 a.C. Así que cuando recibe la noticia de que en la isla griega de Creta un lugareño ha descubierto unas ruinas en Nosos, Evans huele la oportunidad. Piensa que él podría descubrir otra parte de la historia de la antigua Grecia y así alcanzar la fama y la fortuna. La excavación es también un sueño hecho realidad para Evans, a quien desde niño han apasionado las historias del Minotauro y el laberinto. Ahora tiene la oportunidad de excavar en la isla donde se cree que vivió el rey Minos. Estamos en una época de grandes exploraciones. Están apareciendo nuevos imperios en muchas excavaciones. ¿Hay algo de verdad en alguna de estas historias, como la del Minotauro? Pero uno de los primeros objetos que encuentra Evans va a afectarle de un modo que no podía imaginar. Es una pequeña tableta de barro con unas extrañas marcas. Evans examina detenidamente estas marcas y cree que no pueden ser accidentales. Son demasiado regulares. Deben haber sido creadas por la mano del hombre. Deben de ser un tipo de escritura. En cuanto clavó la pala en la tierra, empezó a encontrar tabletas con un tipo de escritura completamente desconocida. Y a medida que avanzaba encontró miles de tabletas similares. Encontrar tabletas inscritas de la Edad del Bronce es muy raro. Se escribía en tabletas de arcilla sin cocer, que son muy frágiles. Pero las tabletas que Evans encontró habían sido cocidas.
El calor intenso las conserva. Para Evans es un golpe de suerte y está entusiasmado porque cree haber encontrado una nueva forma de escritura. Pero esto plantea una pregunta. ¿A quién pertenece esta escritura? En estas tabletas hay una escritura completamente desconocida. No es romana, ni griega, ni son jeroglíficos del antiguo Egipto. Es un nuevo sistema de escritura. ¿Qué significa esto? Significa que hay una nueva civilización y que él la ha descubierto. Esto le dará la fama. Evans se pregunta si esta escritura podría estar conectada de alguna manera con los micénicos, o si incluso podría ser anterior a ellos. Pero antes de que pueda resolver este enigma, descubre algo aún más extraordinario. Evans y su equipo descubren que el yacimiento no solo es un depósito de tabletas inscritas, sino la ubicación de un palacio ceremonial. Un palacio que se encuentra en el centro de un gran complejo. Lo que Arthur Evans descubre en Knossos es un enorme complejo palacial. Hablamos de docenas de habitaciones y puertas que conducen a enormes almacenes. Tenemos un gran salón con un trono en el centro. ¿Quiénes fueron las personas que diseñaron un edificio tan grande? Porque eran auténticos genios de la arquitectura. Era un estilo arquitectónico completamente nuevo y el testimonio de una civilización hasta entonces desconocida. Evans utiliza la cerámica que descubre en el yacimiento para intentar datar el complejo palacial. Y llega a la conclusión de que su construcción es anterior a los micénicos de la antigua Grecia. En su búsqueda del mito del Minotauro, Evans encuentra el principal complejo palacial de una de las civilizaciones más antiguas conocidas de Europa. Una sociedad de cuya existencia no se tenía noticia. Una sociedad sin nombre. Arthur Evans será el primero en dar un nombre a este pueblo. Los minoicos, en honor al rey Minos de la leyenda del Minotauro. Los minoicos existen casi 2000 años antes de la fundación de la antigua Roma y cientos de años antes de la construcción de las grandes pirámides de Egipto. La civilización minoica aparece alrededor del año 3000 a.C. El rey Minos fue el hombre que puso el toro en el centro del laberinto, y por todo el palacio de Knossos hay imágenes de toros. Y por si fuera poco, el plano mismo de este palacio, de este complejo, es realmente extraño. Es laberíntico. Hay estancias que dan a otras estancias que dan a otras estancias. Si entraras allí sin conocerlo, te habrías perdido. Era exactamente eso, el Minotauro en el centro del laberinto que había estado buscando. Las tabletas inscritas halladas por Evans se cuentan entre las formas de escritura más antiguas de la historia de la región. Lo que tenemos aquí es una forma de escritura anterior a todas las demás lenguas europeas. Esto es absolutamente increíble. El descubrimiento de la civilización minoica llena un vacío para los arqueólogos, porque sabemos que hubo una civilización en el antiguo Egipto, sabemos de los acadios, de los sumerios, pero hay un vacío enorme en la historia. Antes del surgimiento de Grecia, ¿qué estaba pasando en el mar Egeo? Pues ese vacío es exactamente lo que llenó Arthur Evans al descubrir la civilización minoica. Pero la pregunta clave sigue siendo: ¿por qué desaparecieron los minoicos? ¿Y arroja su historia alguna luz sobre el mito del Minotauro?
Durante las 2 décadas siguientes, Evans descubre una civilización única. Sigue desenterrando objetos minoicos y empieza a formarse una idea más completa de cómo era su sociedad. Evans cree que la sociedad minoica gira en torno al mito del gran Minotauro, con estatuas y frescos que representan toros gigantes. Muestran un deporte o ceremonia ritual de saltos del toro y repetidas imágenes de cuernos de consagración, como los denomina Evans. Estas imágenes de cornamentas de toro sugieren que este animal goza de un estatus sagrado en la vida minoica. Pero en el corazón del arte minoico, el papel central lo ocupa la imaginería femenina. Diosas, sacerdotisas, magníficas estatuillas que representan a mujeres en posiciones de poder y reverencia. Lo que vemos son esculturas de diosas, figuras femeninas que sostienen serpientes. Tenemos frescos que representan a mujeres saltando por encima de los toros. Lo que no vemos son representaciones de mujeres realizando actividades más domésticas, del día a día. Y esto tenía muy intrigado a Arthur Evans. También se han encontrado pruebas de lo técnicamente avanzados que eran los minoicos. Entre ellas un inodoro con cisterna y sistemas de alcantarillado. Son los primeros ejemplos de redes de saneamiento de Europa. El doctor Alexander McGillivray lleva más de 4 décadas estudiando a los minoicos y analizando minuciosamente su sociedad y su arquitectura. Esto que vemos es el desagüe que sale de la fachada este del palacio. Es una obra de ingeniería extraordinaria. Se puede ver que por aquí es por donde el sistema de alcantarillado desembocaba en el río, y toda esta red de alcantarillas se construyó antes que el palacio, de modo que iban muy por delante de los griegos y de cualquier otra cultura europea. Cuantos más hallazgos cataloga Evans, más claramente ve lo interconectados que están los minoicos con el resto del mundo de su época. No podemos subestimar la complejidad de las redes comerciales de la civilización minoica. Influyeron y realizaron intercambios con civilizaciones de toda la Europa de la Edad del Bronce y hasta Oriente Medio. Hay restos de papiros y vidrio procedentes de Egipto. Hay restos de materiales procedentes de la actual Siria, pruebas de comercio con Grecia. Pero hay algo que Evans no consigue entender. Si los minoicos eran una sociedad tan avanzada, ¿qué fue de ellos? Sus palacios quedaron abandonados alrededor del año 1350 a.C. y su pueblo desapareció. ¿Qué fue lo que borró de la historia una de las primeras grandes civilizaciones de Europa? Mientras Evans avanza en su excavación, observa algo inusual en el complejo palacial de Knossos. Encuentra restos de cerámica y paredes desmoronadas. No parece que el palacio quedara abandonado, sino que partes del complejo se hundieron. Pero lo que más intriga a Evans es la casa de los bloques caídos, como él la llama. Cuando Arthur Evans vino a excavar aquí, empezó fuera del palacio. Estaba excavando lo que parecían casas adosadas y dentro de una de ellas encontró estos enormes bloques. Así era como estaban exactamente cuando Evans los encontró aquí, y probablemente procedían de la fachada sureste del primer palacio. ¿Qué pudo provocar que ocurriera algo así? El propio Evans encuentra una respuesta en 1922 y de nuevo en 1926 cuando experimenta fuertes terremotos.
Evans desarrolla la teoría de que los terremotos catastróficos son un claro indicador de lo que pudo acabar con la civilización minoica. Pero hay un problema con su teoría. Evans descubre que al parecer no sufrieron uno, sino múltiples terremotos, y cada vez los minoicos reconstruyeron los edificios. Estos edificios estaban construidos con estructuras de piedra y mortero. Al propagarse las ondas sísmicas del terremoto, hicieron temblar estas estructuras y al ser bastante rígidas y quebradizas, la argamasa que las unía colapsó, liberando los bloques de piedra que quedaron dispersos por la zona. En el ala oeste del Palacio de Knossos, la mampostería es mixta, lo que parece indicar que algunas partes se reconstruyeron tras su derrumbe. Aquí se ve una imagen muy clara de las diferentes fases de su arquitectura. Este muro data de los inicios del primer palacio. Después vino la destrucción y encima se reconstruyó, como se ve aquí. A continuación hay una destrucción masiva por un terremoto, después una nueva reconstrucción, y se puede ver cómo, con el paso del tiempo, a lo largo de miles de años, Knossos se destruye y se reconstruye una y otra vez. Así pues, si bien los minoicos se vieron afectados por los terremotos, eran expertos en la reconstrucción. Evans muere en 1941. Se va a la tumba convencido de que los terremotos acaban de algún modo con los minoicos. Pero sin más pruebas, la desaparición de los minoicos permanece envuelta en el misterio, hasta que uno de sus colaboradores propone una nueva teoría. El doctor Spiridon Marinatos tiene 30 años cuando conoce a Arthur Evans en la excavación de Knossos. Marinatos es ya una autoridad en el mundo de las antigüedades, pues es el director del Museo de Heraclión, la capital de Creta. Marinatos cuestiona la teoría de Evans de que los terremotos fueron la única razón del fin de la civilización minoica. Lo que descubrió fue que algunas estructuras y el complejo palacial de Knossos habían sido reparados. Se habían vuelto a colocar los bloques en su lugar para reconstruir los edificios. Y también encontró restos de cerámica, lo que sugiere que la vida continuó después de que la región sufriera grandes terremotos. Encuentra fragmentos de cerámica posterior al momento en que, según Evans, los terremotos azotaron Creta. Marinatos se basa en un descubrimiento que hace a pocos kilómetros de Knossos, en el puerto minoico de Amnisos. Mientras Marinatos y su equipo excavan, se encuentran con algo muy extraño. Al despejar el interior de una casa, hallan el suelo cubierto de algo inesperado. Pumita o piedra pómez. La pumita es una roca que se crea cuando la lava volcánica entra en contacto con el agua y se enfría rápidamente. Este descubrimiento intriga a Marinatos. Aunque hay pruebas geológicas de terremotos en Creta, no hay evidencia geológica que indique la existencia de volcanes. Así que tenemos que preguntarnos, ¿de dónde procede esa pumita, esa roca volcánica? Marinatos da con una posible respuesta 20 años más tarde. Él y su equipo se encuentran en otra excavación, a 100 kilómetros al norte de Creta, en la isla de Santorini. En el centro de Santorini hay un volcán llamado Tera. Alrededor del año 1500 a.C., se sabe que Tera entró en erupción.
y cubrió de ceniza volcánica gran parte de la isla. Es aquí donde Marinatos descubre un antiguo pueblo de pescadores, en Akrotiri. Lo insólito de este lugar es que todo ha quedado perfectamente conservado bajo 7 metros de ceniza volcánica. Lo que asombra a Marinatos no solo es que la ceniza haya conservado perfectamente el pueblo, sino que a medida que su equipo profundiza, descubre tabletas inscritas que sugieren que Akrotiri había sido en realidad un puesto comercial minoico. No puedo ni imaginar la emoción que debió sentir, porque siempre habían corrido rumores de que la gente de la zona encontraba restos de cerámica. Pero llegar allí y tomar conciencia del grado de conservación de lo que tenía delante, trabajar en un yacimiento así es el sueño de cualquier arqueólogo. Akrotiri es un puerto comercial que une la Creta minoica con otras islas de la región y permite a los minoicos extender su red comercial. Conservada por la ceniza durante miles de años, ofrece una instantánea asombrosa de la vida y la cultura minoicas, con frescos y cerámicas magníficamente conservados. Es muy raro encontrar ese nivel de conservación y ver representada una diversidad tan rica de imágenes. Hay un fresco de boxeadores, otro de alguien sosteniendo sartas de peces, como una representación de las riquezas del mar. Pero también hay imágenes líricas estilizadas realmente extraordinarias, de monos corriendo por una pared, golondrinas y lirios con el telón de fondo de la isla volcánica montañosa que era Thera, murales tan luminosos como el día en que los pintaron, expresivos y vivos. No habían cambiado desde que quedaron abandonados. Akrotiri también ofrece una visión asombrosa de la interconexión entre los minoicos y los pueblos de la Europa de la Edad de Bronce. Muestra cómo los minoicos y otras civilizaciones dependían de los puertos comerciales de las costas mediterráneas para conectarse con el resto del mundo. Así pues, si el volcán de Santorini enterró el puerto comercial minoico de Akrotiri, Marinatos especula con la idea de que la erupción de Thera pueda ser la razón por la que ha encontrado pumita volcánica en Creta. Quizá en el volcán de Santorini está la clave de lo que les ocurrió a los minoicos. Pero antes de poder resolver el misterio, Marinatos muere en 1974, mientras excavaba en Akrotiri. Tendrán que pasar otras 2 décadas antes de que se aclare la conexión entre el volcán y los minoicos. El vulcanólogo británico Steve Sparks lleva décadas estudiando los volcanes. Cuando era estudiante de doctorado, hice parte de mis trabajos de campo en Santorini, en el gran cráter volcánico que hay allí, estudiando los depósitos que se formaron a partir de una enorme erupción. Y aquello empezó a atraerme y a despertar mi interés. En realidad, el objetivo de la investigación era comprender la magnitud de las explosiones, la cantidad de materiales que había expulsado y cuál habría sido el impacto medioambiental de la erupción. Una de las maneras de entender el poder de un volcán es observar lo que le sucede después de la erupción. Cuando los volcanes entran en erupción, expulsan ceniza y lava y suelen conservar su forma después de la erupción.
Pero a veces la acumulación de roca fundida o magma que hay en el interior de un volcán es tan grande que cuando finalmente se produce una erupción es tan violenta que el volcán entero se colapsa sobre sí mismo. Tera es uno de esos volcanes que producen erupciones extremadamente grandes. Este tipo de volcanes forma enormes cráteres que llamamos calderas porque ha expulsado tanto material que al quedar un espacio vacío en las profundidades se derrumba sobre sí mismo formando un cráter en la superficie. Caldera es un término que viene del latín y significa olla. Y esa es la forma de la estructura que queda después de que un volcán haya expulsado toda su lava, dejando un vasto espacio abierto y hueco. En Santorini, toda la bahía es la caldera, que mide hasta 12 kilómetros de diámetro. Pero ¿cómo se formó la caldera de Santorini? La erupción de Tera es tan grande que toda la sección central de la isla se hunde en el mar, provocando el colapso de partes de la isla y alterando la geografía de Santorini. Sparks cree que si la erupción fue tan grande como para crear una caldera de las dimensiones de la de Santorini, la erupción de Tera debió de ser una de las más violentas de la historia de la humanidad. La erupción de Tera fue probablemente unas 30 o 40 veces mayor que la del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Esto significa que la devastación que provocó fue mucho mayor. Fue una de las mayores erupciones volcánicas de la Tierra en los últimos 10.000 años. ¿Qué efecto pudo haber tenido la erupción de Tera sobre los minoicos? Los minoicos debieron sentir el efecto de Tera sobre Creta de formas profundamente perturbadoras. La potencia explosiva habría elevado la ceniza volcánica y el gas hasta 20 o 30 kilómetros de altura. La nube que formó debió de ser de varios cientos de kilómetros de diámetro. Se haría de noche en pleno día, porque la nube de ceniza se habría extendido sobre gran parte del Egeo y Creta, ocultando el sol. La oscuridad lo llenaría todo mientras caía ceniza volcánica del cielo. Tuvo que ser un fenómeno natural muy alarmante. Se podía ver desde Creta. Debieron ver la erupción. Está solo a unos 150 kilómetros de su isla. Debieron ver explotar la isla entera. Creta quedaría cubierta por un manto de ceniza. Y no eran solo los efectos de la erupción a lo que los minoicos habrían tenido que enfrentarse. El cielo se habría oscurecido por la ceniza y se podría ver fuego saliendo del mar. Debió haber sido absolutamente aterrador y debieron pensar que había caído sobre ellos una maldición de los dioses. Pero es lo que viene después de la erupción y la nube de ceniza lo que va a tener el efecto catastrófico más inmediato. Cuando un volcán entra en erupción en el mar, su potencia explosiva puede generar olas sísmicas o tsunamis.
Cuando se produce un tsunami, la ola depende en gran medida del mecanismo por el que se ha formado. Si en una bañera empujamos el agua muy despacio con la mano, produciremos una ola pequeña, pero si la empujamos con fuerza, crearemos una ola más grande. Y cuando un volcán colapsa sobre sí mismo, formando una enorme caldera, como es el caso de Tera, puede provocar un tsunami realmente grande. A medida que se forma esta caldera y el cráter, está hueco por dentro, de manera que inicialmente explota, crea esta cámara hueca que se derrumba sobre sí misma, y el agua del mar que llena ese espacio de golpe produce una explosión al entrar en contacto con la lava volcánica, y esa explosión desencadena un tsunami. Utilizando tecnología punta, ahora podemos crear un modelo mucho más preciso del efecto que pudo tener el tsunami. Y muestra que, tras la erupción de Tera, el tsunami que se desencadenó podría haber alcanzado hasta 20 metros de altura al golpear Creta. Podemos imaginar a los cretenses mirando al mar, preguntándose, ¿qué está pasando? Y entonces van a oír un sonido como el de un avión a reacción acercándose. Y a medida que se acerca no se detiene, porque la ola no solo tiene 20 metros de altura a lo largo de la costa norte, sino que además tiene 15 kilómetros de longitud. No hay forma de escapar de ella. Creta quedó arrasada. Más de la mitad de la población minoica fue aniquilada por este tsunami. Pero hay un problema. El tsunami está fechado en el año 1560 a.C. Pero sin embargo, hay hallazgos de cerámica minoica fechados después de este evento. Parece que a pesar de la probable destrucción generalizada, la sociedad minoica no desapareció. Y la causa de la aniquilación de los minoicos parece más misteriosa que nunca. Entonces, si los minoicos consiguieron sobrevivir a la erupción de Tera, ¿qué fue lo que finalmente provocó su apocalipsis? Una teoría es que la respuesta no está en el efecto inmediato de la erupción, sino en lo que ocurrió a largo plazo y cómo afectó al entorno de los minoicos. Si hubiéramos vivido en Creta al terminar por fin la erupción, lo que nos habríamos encontrado habría sido una isla cubierta de ceniza volcánica. La ceniza volcánica habría cubierto los campos de cultivo, habría impedido la fotosíntesis y se habrían perdido los cultivos. Así que nos encontraríamos con un paisaje devastado. Si tienes la suerte de sobrevivir a ese primer impacto, a esas olas tan destructivas que literalmente arrasan todo a tu alrededor y no te ahogas, te enfrentas al agua salada que ha inundado tus cultivos, por lo que mueren. Tus animales se ahogan y no tienes medios para recuperar tu ganado. Tu casa ha quedado destruida. Las fuentes de agua de las que dependías para beber se han contaminado y llega la hambruna, las enfermedades y todos los males que acompañan a un desastre natural. Y los efectos de la erupción sobre el medio ambiente no castigan solo a los minoicos. La erupción no solo afectó a Creta. La nube de ceniza también tuvo un enorme impacto en los vecinos y socios comerciales más cercanos de los minoicos. Los efectos realmente son de largo alcance. Hablamos de nubes que ocultan el sol durante años y años, sustancias químicas que se liberan en el aire. Y esto no solo afecta a Creta, sino que potencialmente afecta a lugares tan lejanos como Egipto, como el Oriente Próximo o Turquía. Pero el efecto más devastador de Tera no llega hasta que la ceniza volcánica se ha asentado.
El comercio es la savia de la civilización minoica. Los minoicos, como todas las culturas mediterráneas de la Edad del Bronce, dependen de sus barcos para comerciar por mar. Pero los barcos de la Edad del Bronce son embarcaciones relativamente pequeñas, solo aptos para hacer travesías cortas. Y en la época anterior a las cartas náuticas se ven obligados a navegar durante el día y sin alejarse de la costa. No es de extrañar que algo así tuviera un gran impacto en el comercio minoico. Y los efectos de la erupción de Tera y el tsunami posterior son devastadores. Los supervivientes del tsunami bajarían de las zonas más altas y sus ciudades costeras, los grandes puertos que mantenían sus redes comerciales, donde estaba toda su riqueza, todos sus barcos, habrían quedado completamente destruidos. Este patrón de devastación se repite en toda la región. Desde los antiguos egipcios al sur y los hititas al este. Hay pruebas en todo el Mediterráneo de los daños causados por Tera, que destruyó barcos y puertos por toda la región. Así que, como resultado de toda esta destrucción, el Mediterráneo oriental entra en shock. Eso significa que los minoicos pierden a sus socios comerciales, y para una sociedad marinera y mercantil como la de los minoicos, esto es absolutamente catastrófico. Esto les quita sus ingresos, les quita su medio de supervivencia. Pero el golpe de gracia se descubre en uno de los lugares más inesperados. En 1900, Arthur Evans descubre en unas tabletas una escritura que llama Lineal A. Pero también encuentra otra escritura diferente. Había algunas tabletas escritas de forma diferente y se dio cuenta de que se trataba de escrituras distintas y gradualmente fue identificando estas dos escrituras como Lineal A y Lineal B. Las tabletas inscritas en la llamada Lineal B no pudieron traducirse en vida de Evans. Pero en 1952, el aficionado británico Michael Ventris, junto con el lingüista John Chadwick, descifran las tabletas. Lo hacen basándose en un lenguaje utilizado en la Grecia continental llamado micénico, por la ciudad de Micenas. Pero, ¿cómo llega la lengua de Micenas a Creta? ¿Es posible que los minoicos fueran conquistados por esta civilización vecina? La primera pista procede del arte. Después del tsunami, a partir del año 1560 a.C., la imaginería minoica empieza a cambiar. Los saltos sobre los toros y la imagen misma del toro, el núcleo del mito y la sociedad minoica, son sustituidos por imágenes del mar y la vida marina. La sociedad también parece cambiar. Las imágenes de mujeres en posiciones de poder, tan centrales en la cultura minoica, desaparecen. Y son sustituidas por una sociedad que parece reverenciar a los hombres micénicos como guerreros y como gobernantes. El principal efecto de la erupción de Tera y de la conquista por los griegos micénicos es la desaparición de una sociedad que, como arqueólogos, podemos calificar de igualitaria. No hemos visto grandes diferencias entre hombres y mujeres. Hay un gran contraste con la realeza micénica, con la que llega el patriarcado y que elimina a esa sociedad.
Encontramos una pista de cómo liquidaron los micénicos la sociedad minoica en uno de los primeros objetos minoicos conocidos: las tabletas inscritas descubiertas por Arthur Evans. Durante la Edad del Bronce, la escritura se realizaba en tabletas de arcilla que no solían cocerse. Pero las que Evans encontró habían sido cocidas. Habían sido sometidas a un intenso calor. Y este no es el único ejemplo. Los propios edificios muestran daños causados por el fuego. Los ladrillos de arcilla, utilizados para reconstruir los edificios tras la erupción, parecen haber estado expuestos a temperaturas muy elevadas. Tenemos un buen ejemplo de lo que se puede encontrar en toda Creta en este periodo posterior a la erupción de Tera, y es la reconstrucción con arcilla, con ladrillos de barro, con los que se reconstruyen las paredes, que luego se revocan con una capa de arcilla. Cuando los analizamos, descubrimos que se habían cocido a 875 grados centígrados. Para eso hace falta un fuego intencionado. El edificio entero fue incendiado, probablemente por los micénicos, que creemos que invadieron Creta en esta época, destruyéndolo todo. Se cree que los micénicos eliminaron la sociedad y la cultura minoica por el fuego. Cuando llegan los micénicos lo destruyen todo. En algunos casos llegan e incendian ciudades enteras 2 veces. Y pasan a cuchillo a los minoicos. Probablemente también hubo una gran mortandad, gente vendida como esclavos. Esto nos indica que lo que pretenden es erradicar por completo esta cultura, y lo hacen a conciencia. Este es el fin de los minoicos. La capital minoica, Knossos, queda abandonada alrededor del año 1375 a.C. Y en 100 años no hay más hallazgos arqueológicos que ningún científico pueda llamar minoicos. Castigados por la erupción de Tera, incapaces de recuperar su savia vital, el comercio en el mundo de la Edad del Bronce, los debilitados minoicos son presa fácil para los conquistadores. Los minoicos desaparecen de la vida cretense. Su apocalipsis ha concluido. Una nueva civilización extranjera, la de los micénicos, se hace con el control de Creta. Los micénicos sembrarán las semillas de las que nacerá otra gran cultura, la de la antigua Grecia. Pero los minoicos dejan un legado que perdura en la leyenda. Siglos después, los mitos de la antigua Grecia sitúan en Creta la cuna de su gran divinidad, Zeus. Un dios cuyo hijo se convertirá en un rey llamado Minos. Un rey en cuyo laberinto se oculta un monstruo, mitad hombre, mitad toro, el Minotauro. Un mito, dicen algunos, inspirado en una misteriosa sociedad que adoraba los toros, la de los minoicos.